Les doy la bienvenida a Historias Inspiradoras. Hoy con una invitada muy especial, con Lina Valencia. Y bueno, amo este espacio porque es un espacio donde justamente tenemos invitados que ya tienen un reconocimiento, que ya tienen un recorrido viviendo de hacer algo que aman. Y es el espacio para recordarte a ti que es posible, que vinimos todos y cada uno de nosotros con una misión en nuestra vida, con una misión de nuestra alma. Y una de las principales, digamos, tareas que tenemos es reconocer que sí es posible, uno, que tenemos dones, talentos, experiencias maravillosas que nadie más tiene, aunque parecidas, pero nadie es como nosotros. Y dos, que realmente podemos trabajar de hacer algo que nos guste. Así que bienvenidos a todos, a todos, a todos. Me da muchísimo gusto. Bienvenidos a las nuevas personas que están llegando aquí a Luces para tu Alma. Vamos a esperar que Lina se conecte. Hola Lina, ya se conectó. Hola, Hola Lina, ¿cómo estás? Adri, ¿cómo estás tú? Súper bien, bienvenida nuevamente. Vamos a estar aquí más o menos unos 20 minuticos, 30 minutos. Les cuento que hace un par de meses Lina pues estuvo aquí con nosotros y estábamos en pleno tema y pues algo pasó con el celular y hoy logramos nuevamente volvernos a conectar. Lina, muchas gracias. Qué alegría estar acá. Te escucho un poco como tarde, ¿vale? Pero tú me oyes bien. Sí, yo te escucho bien. Bueno, Vale, vale. Muchísimas gracias por volverme a tener aquí. Estábamos como mirando para poder cuadrar y estar otra vez juntas y qué alegría, bueno, compartir este espacio. claro que sí, Lina, pues para ti, para las personas que se van conectando, este espacio de historias inspiradoras en Luces para tu Alma nació porque como mentora de terapeutas, guías de bienestar, coaches, eh, en donde les guío a cómo empezar con sus emprendimientos, cómo darles sí a esta opción de vivir, de ayudar a otros, cómo estructurarse, cómo organizarse. Sé que cuando escuchamos las historias de otras personas, realmente nos inspira y ahí es cuando decimos, ay, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo me estoy sintiendo justamente como te sentías. Así que por eso se crearon estos espacios de historias inspiradoras todos los lunes. Y para retomar, Lina, nuestra conversación de hace unos Ujú. meses, pues lo primero es, la mayoría de quienes estamos aquí ayudando a, digamos, a elevar la vibración del mundo, eh, empezamos con nosotros mismos, ¿verdad? Empezamos haciendo un trabajo interior y de pronto en esa misma transformación es como que yo lo quiero compartir y empezamos a compartirlo con amigos, con nuestras personas cercanas. Entonces quería preguntarte, número uno, ¿cómo fue que tú empezaste? ¿Sí? Hiciste esto que muchas veces le llamamos turismo espiritual, que empezamos a buscar y buscar y buscar hasta que nos vamos encontrando en esa Ujú. búsqueda. Y lo segundo es, bueno, una vez haces este proceso contigo, ¿en qué momento ya empiezas tú a ayudar a otros? Vale, turismo espiritual. Qué interesante eso, ¿no? Yo, de hecho, tenía por ahí como con los estudiantes del espacio que compartimos los martes, un, como un término parecido en donde decíamos como un turismo interior, ¿no? Y es como que tú vas viajando a tantas partecitas de ti mismo que hay momentos donde ya no tienes miedo a qué te vas a encontrar, porque estás en paz con todos los rincones de ti. Sí. Entonces me parece muy lindo esto. Bueno, ah, digamos que sí estuvo en mi camino el estudio de muchas cosas, pero siempre estuvo presente el estudio de mí misma. Es como que ese fue el faro. El faro fue realmente como empezar a entenderme, a investigarme, a mirarme de maneras cada vez más profundas. Yo creería que como esto empezó, quizás es como empieza la vida misma, que es permitiéndonos ver qué es lo que somos los seres humanos y empezando ahí a meternos en esa investigación. Entonces,
Diría yo que esta investigación propia es la que hoy nos tiene aquí sentadas. Tal vez empezó así, como unas ganas de querer saber por qué pensaba como pensaba, por qué actuaba como actuaba, por qué, porque algunas personas me hacían sentir una cosa u otra con comillas gigantes. Digamos que podrías decirse que así empezó, si lo ponemos como una línea temporal lineal. Porque es que mira, otra cosa que a mí me interesa mucho cuando me hacen cualquier pregunta del pasado es mirar desde dónde la estoy recordando, ¿vale? Entonces, en este momento yo estoy sentada aquí contigo y si yo quiero mirar al pasado, yo necesitaré encontrar un pasado que sea coherente con mi momento actual, porque si no mi cerebro no lo va a recordar igual. No sé si sabes, pero pues probablemente sí. Todos los seres humanos, cuando recordamos un evento a lo largo del tiempo, lo recordamos de 7 u 8 maneras distintas en la medida en que la cantidad de veces que lo recordamos. Entonces, si yo hoy tengo que recordar cómo inició todo, te hablaré desde esta investigación personal porque es donde estoy hoy aquí, sentada en este instante contigo. Pero si lo recuerdo desde hablando con mi mamá, te diré que realmente hubo un momento en donde mi mamá estuvo muy enferma y fue muy importante para mí conocer otras formas de acercarse al cuerpo físico. Entonces, antes de responder la pregunta, es interesante siempre darnos cuenta desde dónde la respondemos porque el pasado no es nada más sino una mirada desde tu presente. Entonces, dependiendo de dónde estés parado, recordarás cómo llegaste aquí. Entonces, en este instante lo recuerdo como unas ganas de conocerme. Ok. ¿Y qué empezaste a hacer para conocerte, por ejemplo? Recuerdo algo que era muy interesante y yo digamos que siempre he tenido una relación muy linda con mis pensamientos en el sentido en el que como que después de creérmelos durante mucho tiempo, después de pelear contra ellos durante otro tanto, hubo un momento de la vida en donde empecé a plantearme otra opción y es la siguiente. Regálame un pensamiento que estés teniendo en este momento, el que sea. Eh, Me acordé que tengo que pagar un proveedor. Perfecto. Entonces imagínate que tú tienes el pensamiento, tengo que pagar un proveedor, ¿vale? Entonces, podrías en este momento ejecutar el pensamiento y lo que haces es pararte de este en vivo, te vas a pagar el proveedor y hacer lo que tienes que hacer, ¿va? Sí. Esto es muy interesante porque no sabemos que atender los pensamientos no necesariamente significa ejecutarlos, ¿va? Es muy importante darnos cuenta de eso. ¿Qué quiere decir? Todos los pensamientos que hay, tú cuando vas a una tienda a comprar al mercado no compras todos los productos que hay. Lo mismo funciona con la cabeza. Todos los pensamientos que existen no tienes por qué comprarlos, ejecutarlos, venderlos, seguirlos, ¿vale? Entonces, una de las cosas que recuerdo empecé a hacer era observar mis pensamientos y poner la atención en la fuente de donde salían, ¿no? Entonces, inmediatamente yo ponía la atención de dónde salían los pensamientos, veía todas las realidades que se creaban a partir de poner la atención en ese pensamiento. Entonces, es muy diferente atender tu pensamiento que ejecutar o creer tu pensamiento. Porque en ese momento tienes un pedacito de libertad. Y con ese pedacito de libertad tú puedes decidir conocerte o responder, reaccionar, ¿va? Sí. Entonces, en la medida en la que empecé a observar mis pensamientos, empezaron a ser como tiernos. A mí me parecen muy tiernos muchos de los pensamientos que hay en mi cabeza, los miro con mucho amor. No porque los pensamientos como tal sean tiernos, pueden ser pensamientos incluso dolorosos, tristes, malévolos, pero me da ternura en la medida en la que no los compro todos los que aparecen. Entonces simplemente como darme 2 segundos y cuestionar, esto es cierto, esto es aplicable a todos los momentos, esto sí es lo que me está ocurriendo en este momento, o estoy copiando algo de algún lugar. Esto, ese ejercicio fue muy lindo para empezar a conocer cómo operaba, por ejemplo, mi cabeza. Y seguido con eso, empecé claramente a darme cuenta cómo operaba, digamos, como las emociones pegadas a esos pensamientos, que también me parecía muy, muy bonito, porque estábamos tendiendo la cama con mi esposo el otro día y compramos unas nuevas sábanas negras. Entonces yo nunca había tenido sábanas oscuras y entonces tenemos un cubrelecho que soltó muchas pelucitas, ¿sí? Como plumitas en esa sábana. Entonces dice mi esposo como, wow, qué cantidad de pelucitas. Y yo dije, yo siempre he tenido sábanas blancas, siempre. Pero esta vez él quería unas negras, me parecían chéveres, las compramos.
Sí, Entonces me di cuenta de algo. Este despertar o este momento de autoconocimiento es lo mismo que pasó allí. Cuando nosotros empezamos un proceso de autoconocimiento, nos asustamos por la cantidad de notas que vemos en las sábanas negras. ¿Por qué? Porque es que lo que empezamos a conocer en un proceso de autoconocimiento siempre estuvo, pero en la oscuridad. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a caminar ese proceso, lo hacemos visible. Y entonces empezamos a ver lo que siempre estuvo allí. No significa que las motas que yo estoy viendo en mis sábanas negras hayan llegado nuevas, no, sino que en mis sábanas blancas nunca se veían. ¿Ves? Entonces, uno de los aprendizajes más bonitos que he tenido en este camino de aprender a conocerme es darme cuenta que cualquier cosa que salga, que me asuste, como emociones muy dolorosas, emociones que siento que se van a quedar ahí para siempre, emociones de mucha intensidad como la ira, ¿no? Entonces, darme cuenta que no son nuevas, ¿no? De hecho, veo la vida no como algo nuevo, sino como algo permanente. Y en lo permanente no hay viejo ni nuevo, sino algo que ya está allí disponible para ser reconocido. Entonces, una cosa que pasa mucho en el proceso de empezar a conocerte es que empiezas a ver cosas que pensaste que nunca estaban allí y que estás desarrollando, generando o que están llegando nuevas. Cuando, cuando está en un proceso de autoconocimiento, recuerda las sábanas negras o la ropa negra. Son las mismas motas que se te pegan en tu ropa blanca, solo que nunca no las las habías visto, veía. pero Sí. siempre habían estado allí. Me encanta también lo que dijiste de permitir observar mucho los pensamientos y sí, o sea, el pensamiento que llegó, tengo que pagar un proveedor, llegó y ya. Es Uh como -huh. que, ok, lo dejo que llegue, no digo, Dios mío, estoy aquí, no puedo pensar en otra cosa. Exacto. Ok, lo dejo que llegue, es como que lo observo como si alguien pasara por aquí y yo, ok, sí, pasó alguien, ya. Cuando Exacto. dices ejecutarlo, entiendo, dime porfa si estoy en lo correcto, es, ¿será que, o sea, ya es parar y darme un momentico mientras pago o algo así, o empezar a pensar, o el solo hecho de empezar a pensar, ¿será que lo hago a las 3? ¿O será que le digo a mi asistente? ¿O será que aquí me voy a demorar mucho? O sea, ya como darle más espacio a ese pensamiento, como en el ejemplo que digo, si alguien pasa por aquí, paso y ya, chao, o alguien pasa y yo, sí, sí. Ese proceso ya es el que tú hablas de ejecutar. Va, listo. Muy bonita la pregunta, porque claro, inmediatamente tu cabeza te dice, o sea que pensar otros pensamientos no es ejecutar. ¿Sí ves? Esa es la pregunta que tu cabeza te propone y es muy hermoso, porque ¿qué es lo que pasa? Ante el pensamiento, ¿qué significa ejecutar? Podríamos hacer exactamente el mismo tratamiento y es darnos cuenta que es otro pensamiento. ¿Qué es otro pensamiento que te está pidiendo que ingreses al primero? Que es otro pensamiento que está reforzando el primero del proveedor, ¿vale? Ahora, vuelvo y te digo, no importa cuál es el pensamiento, siempre lo importante es darnos cuenta que los pensamientos a los seres humanos se nos fueron regalados para reconocer la fuente. Y la fuente es tan solo la capacidad que nosotros tenemos de observarlos sin necesidad de creerlos o ejecutarlos todos. Ahora, en lo práctico, ¿qué es ejecutarlo? Entonces me paro y lo hago, no pienso más en eso, no es, incluso si el pensamiento es tengo sed, voy a tomar un poquito de té, entonces lo ejecutaría tomando té, ¿vale? Entonces, incluso si llego a ejecutar el pensamiento, es decir, como a acompañarlo con una acción, incluso si llego a hacerlo, es muy hermoso no solamente no quitar la atención del pensamiento, sino de la ejecución de aquel pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo me veo pensando y me veo ejecutando, sabré que no soy yo quien piensa, quien ejecuta y que lo que yo soy es algo mucho más grande que esta figurita que vemos acá, a la que le hemos atribuido muchas acciones, pensamientos y por lo tanto empieza la duda. Mira, la duda es, es algo que le pertenece al reino humano, ¿vale? Y este reino humano es el que se define por, yo me llamo Lina, yo tengo el pelo negro, bueno, ya ni sé porque el otro día me dijeron que lo tenía más clarito, nunca me lo pinto, pero parece que algo pasa. Tengo el pelo negro, estoy hablando con Adri, eso es Lina, ¿va? Digamos que ese Sí. es el cúmulo de pensamientos Lina. Y aquí viene una pregunta muy hermosa que el otro día yo estaba filosofando con mi esposo que nos encanta ponernos a jugar con los pensamientos. Y la pregunta es, ¿será que el yo, eso que llamamos yo, el Lina,
es aquel que piensa los pensamientos? ¿O será que yo, el Lina, eso que llamamos yo, el ego, como le quieras poner, es el resultado de ello? Y ahí viene, y ahí viene un universo impresionante, impresionante, porque es, si Lina es la fuente de los pensamientos, entonces Lina se tiene que preguntar qué hacer con ellos, qué hacer cuando los piense, qué hacer cuando los vea, qué hacer cuando los ejecute, tal. Pero si al contrario, Lina no es la fuente del pensamiento, sino que el pensamiento, al ser un cúmulo, que luego ya se vuelven creencias, muchos pensamientos pegados son una creencia. Entonces, pensamientos y creencias son lo que dan como resultado a Lina. Entonces, en ese momento yo me puedo poner, y esto me parece hermoso, al nivel de los pensamientos. Si yo me pongo al nivel de los pensamientos, me doy cuenta que yo no soy quien los piensa, sino que yo soy un espacio a través del cual pueden ser vistos. Y entonces, si me pongo al nivel de los pensamientos, veré un espacio llamado Lina a través del cual pasan los pensamientos y desde aquí no hay mucho problema con que pase, si se ejecuta, si no, si se atiende, ¿me entiendes? Pero eso solo se logra si Lina empieza a observar ese espacio. Entonces, ¿cómo observo ese espacio? Empezando a observar los pensamientos y observar los pensamientos, todas las preguntas que lleguen, observarlas, todas las actividades que lleguen, observarlas, todas las acciones que lleguen, observarlas. Y en el momento en el que yo simplemente me detengo a hacer eso, me daré cuenta que el INE es un espacio en donde ocurren los pensamientos más de una fuente. Y ya no dudaré. Ya no dudaré si ese pensamiento es positivo o negativo, que eso es algo que me preguntan todo el tiempo. Ya no dudaré si es correcto o incorrecto. Ya no dudaré si hago una cosa o la otra, sino que veré cómo se hacen a través de mí las cosas, los pensamientos, las acciones. Y desde ahí hay un estado de paz en donde incluso el pensamiento más malévolo parece tierno, como te decía al principio. Veo con mucha ternura mis pensamientos porque puedo ver con mucha claridad cómo no tienen como objeto ser hechos, ser intenciones, simplemente ser posibilidades. Y si tú eres un espacio en donde todas las posibilidades pasan, sin que te angusties por cuáles dejas pasar o cuáles no dejas pasar, calmas, te calmas. Así es. Divino. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y definitivamente, pues cada persona tiene diferentes como caminos o detonadores, digamos. Eh, Dentro de mi camino, una de las de lo que más cambió en mí, mi manera de percibirme, fue un libro que se llama Como un hombre piensa, así es su vida. Y ahí yo empecé a reconocer que yo debía empezar a hacer cambios, empezar bonito, Uh digamos. -huh. Lina, ahora pasando a la segunda parte que te decía es, ¿en qué momento tú sentiste que querías ayudar a otras personas compartiendo todo lo que tú habías y lo que vives pues en tu proceso? Vale. No pude parar ver y mi atención se posó en una pregunta de Special Clean 14, que dice, o sea que somos lo que pensamos, me parece hermosísimo y lo voy a responder así. Y lo que no pensamos también. Eso es muy importante, porque si yo digo, yo soy lo que pienso, voy a tener la necesidad de generar pensamientos que estén afines a lo que yo creo que yo soy y va a ser una tarea muy dolorosa. Va a ser una tarea muy, muy dolorosa, porque entonces yo me levanto y tuve un pensamiento de, no sé, me quiero morir. Y entonces inmediatamente pensé ese pensamiento y digo, no puedo pensar eso. Y entonces inmediatamente empiezo a tratar de como matar ese nuevo pensamiento y empieza un juego muy difícil. Entonces, somos lo que pensamos. A esa pregunta yo respondería, y lo que no pensamos también. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que preocuparme tanto por lo que pienso. Esto es muy importante. Si yo no me preocupo tanto por lo que pienso, me daré cuenta que lo que soy va mucho más allá de lo que pienso. Y entonces dejaré la cárcel de pensar que yo solo soy eso que pienso. Esto que parece un trabalenguas es muy sencillo. Mira, hay un ejercicio que se me viene a la mente muy sencillo y es cada quien en su casa, cuando lo quiera hacer, coja una hoja, ¿no? Y escriba todo lo que piensa sobre sí mismo, ¿no? Como yo soy una persona alegre, yo soy una profesora, yo soy Lo persona que bueno piensa positivo, y lo o yo soy mal geniado, yo perezoso. soy, ¿no?
Totalmente, todo, todo. Entonces, yo tengo tal figura en el cuerpo, yo tengo tal enfermedad, ta, ta. Bueno, listo. Y luego, coja esa imagen y haga algo muy sencillo, que es coger esa hoja y rómpala. Y cuando la rompa, permitirse darse cuenta que todos los pensamientos que yo pienso que yo soy son una imagen, no una realidad. ¿Por qué? Porque yo soy, así como yo soy todos los pensamientos que pienso y los que no, yo también soy esta persona y las que no. Eso es la unidad. ¿Qué quiere decir? Yo soy Lina y soy Adri y soy aquella persona que tiene esa pregunta y por eso puse mi atención en ella. Porque yo podría decir desde acá como, pues ya lo acabo de explicar, qué pregunta tan simple. Pues no, no, no. Yo también soy esa persona que se está preguntando en un lugar. Entonces, ¿soy lo que pienso? Entonces yo atiendo ese pedacito de mí representado por esta personita que nos pregunta que soy yo. Y en ese momento me doy cuenta que el yo es algo mucho más grande que un nombre o un personaje que piensa pensamientos. Entonces, yo soy los pensamientos que pienso, sí, y los que no piensas también. Tú lo eres todo. Y desde esa manera, desde ese instante, empiezas a tener mucha calma, mucha paz. Porque ya no te preocupas por coger los pensamientos que sí quieres pensar y soltar los que no puedes pensar, porque cuando la gente dice suelta los pensamientos negativos, a mí me parece muy interesante y yo me hago una pregunta, ¿a dónde los mandarán? O sea, yo quisiera saber dónde queda el basurero de los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque para mí los seres humanos somos energía y en la energía no hay división, no hay límite, por lo tanto no hay un lugar excluido de la Tierra donde tú puedas mandar lo que no te gusta hacer. Es como, para mí es muy, muy literal que, claro, si yo en este momento me corto una mano, yo puedo cortar la mano y depositarla en un basurero o en algún lugar en donde yo no quiera ver mi mano. Está perfecto. Eso en cuanto a lo físico es posible, pero en cuanto a la energía que somos, yo sí quisiera saber a dónde se van los pensamientos negativos. Cuando la gente dice, aleja los pensamientos negativos de ti, o aleja las malas vibras, o aleja las malas energías, yo sí quisiera saber dónde, además que me cuenten para dónde las mandan, para empezar a mandarlas yo con mucho amor y cariño lo digo. ¿Por qué? Porque no es posible, en la energía no es posible mutilar, cortar, eliminar o excluir. Una de las corrientes más hermosas con las que trabaja mi esposo, por ejemplo, ahora que son las constelaciones, que, que Bergelinger las hace visibles, pero esto es una práctica ancestral de hace muchísimos años, es una de las cosas más importantes que ocurre en las constelaciones es incluir lo excluido. ¿Qué quiere decir? Hacer visible que aquel miembro de la familia que por más de que no le hablemos hace 10 años, por más de que se haya perdido hace 5 años, hace parte energéticamente de nosotros. Es hacerlo visible, es darnos cuenta que es, yo no sé cómo excluir en esta tierra. No, no, no lo sé. Y claro, hay muchas personas me dirán, y todas las exclusiones que se llevan a cabo, sí, sí, por eso estamos en la tarea de darnos cuenta que realmente nunca fueron excluidos. ¿Qué quiere decir? Que todas las intenciones que tuvimos los seres humanos de excluir a las razas minoritarias, que tuvimos de excluir a las personas por su color de piel, que tuvimos a la... Es lo mismo que estamos haciendo ahora en la New Age con los pensamientos negativos. Es el mismo tipo de exclusión. Es todo lo que nosotros quisimos hacer hace muchos años con la piel, con la raza, con el color, con la materia, los ricos, los pobres, todo lo que quisimos excluir, los enfermos, los indignos, los manchados, que los excluimos hace miles de años, o hace cientos de años mejor, eh, que lo hicimos, digamos, como con lo material, Uh -huh. la vida cada vez nos está haciendo más visible que no es posible. ¿Cómo tú excluyes lo que eres? Entonces, tú eres tus pensamientos negativos y eres tus pensamientos positivos. Ahora, entonces le pongo más atención a los positivos. Yo, Lina María, que esto no es una verdad, es una posibilidad. Todo lo que planteamos aquí son posibilidades. Yo tengo una campaña muy linda y es, lleva un pensamiento negativo en tu corazón. Yo lo que he hecho en los últimos años de mi vida es coger todos los pensamientos negativos que nadie quiere y mirarlos como si fueran niños abandonados. Si pudiéramos personificar a los pensamientos negativos en esta tierra, empezaríamos a ver que hay un montón de niños abandonados muriendo de hambre por la calle, como si los personificáramos, como cuidáramos un niño y le decimos, tú eres la rabia. ¿Cómo sería la vida de la rabia? Piensa que la rabia es un niño pequeño, ¿cómo sería la vida de él? Todo el mundo lo critica, todo el mundo se pelea con él, no le gusta. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Yo voy por la calle recogiendo, no los de otros, los míos, mis pensamientos negativos, y los doy un lugar en mi corazón para que sepan que tienen derecho a existir. Y desde ese lugar, ¿sabes qué pasa? Esos niños dejan de pedir atención de la manera que lo hacían y empiezan a comportarse de una manera diferente. Entonces,
Si yo atiendo mis pensamientos negativos como mis pensamientos positivos y no les doy ninguna distinción, simplemente seré como esos grandes, esos grandes seres que nos han inspirado en la Tierra, como la Madre Teresa de Calcuta, como muchas personas que se dieron cuenta que todos los humanos, sin importar sus acciones, tenían la capacidad de ser incluidos. No estoy diciendo que eso exima las penalidades que ahora tenemos, los sistemas que ahora tenemos. No peleo tampoco contra el sistema, porque si incluyo a la gente, pues incluyo el sistema y lo que hace con la gente. Entonces es simplemente tener la capacidad de parar 2 segundos y darnos cuenta que todos los humanos somos dignos, todos los pensamientos somos dignos, todas las emociones somos dignas. Y de ahí en adelante empezamos a vivir en un lugar de paz en donde esas personas, pensamientos y emociones que hemos llamado negativas ya no necesitan estar gritándonos para que los atendamos. Y entonces ya no son dolorosos, ya sostenerlos no son dolorosos, ¿va? Entonces, perdón, me expandí mucho, pero No, ¿son mis pensamientos negativos? Sí, claro. Y los positivos también. Miren, un niño cuando empieza a tener las actitudes más negativas de la tierra, dale 2 segundos, amor. Por favor, dale 2 segundos, amor. Date cuenta que te está mostrando tus pedazos excluidos. Es impresionante. Es impresionante. O sea, tú le regalas atención a un niño que esté haciendo una pataleta, que esté lo que sea. Pero no desde el miedo de, ay, cállate rápido, ya, mira, te estoy atendiendo ya, cállate, no, no, sí, porque el otro día tengo una persona que viene a casa 2 veces a la semana, no, bueno, que nos entrena físicamente, se los recomiendo un montón a mi esposo y a mí. Entonces vienen los entrenadores y uno de ellos me decía siempre como en situaciones que tenía en su vida, me decía, ve, ya estoy sintiendo la rabia, pero nada que se me va. Ok, ok. Entonces, siempre me decía eso diciendo como, no, yo hago el ejercicio que tú me contaste que es sentir, pero nada que se me va la rabia. ¿Será que sí la estoy sintiendo o será que la sigo excluyendo enmascarado de me la permito? Porque si me la permito porque quiero que se vaya, ¿no? Bueno, y entonces pasa que como hace, no sé, un mes le tocó una situación en su vida importante y estaba atravesando esa situación y la vida lo sentó en un lugar en donde no había nada más que hacer sino sentir rabia. Es decir, como que lo llevó a una esquina en donde ya no había nada más que hacer, ya no se podía esconder en ningún lugar. Y él se puso a sentir su rabia. ¿Y qué pasó? Llegó el otro día y me dijo como, "Oh, ya entendí lo que me decías, por primera vez lo viví, estoy en paz, pero tengo mucha rabia. Claro, y sí se puede sentir rabia en paz cuando yo le abro las puertas a la rabia, no quiero que se vaya rápido, porque es que nadie aquí se me siente y me dice, oye, estoy sintiendo mucha felicidad, ¿por qué no se me va rápido? ¿No? Hemos priorizado en nuestra cabeza las frecuencias. Cuando algún día nos demos cuenta que los pensamientos, los seres humanos, las emociones y todo lo vivo es energía, yo sí quiero saber a dónde vamos a mandar la energía que no nos gusta incluir. Yo sí quiero saber cuál es el basurero de Doña Juana al que vamos a mandar toda la energía que no hemos aprendido a sostener. Y en qué ese lindo. momento nos daremos cuenta que lo que estamos viviendo como la humanidad en este momento es que el basurero se abrió y dijo, no les aguanto una exclusión más. Y nos puso a incluir todo aquello que pensábamos que no sabíamos. Y como la sábana negra, nos estamos dando cuenta que siempre estuvo ahí, por lo tanto siempre tuvimos la capacidad de pensar lo que pensamos, siempre tuvimos la capacidad de sentir lo que sentimos y siempre tuvimos la capacidad de amar lo que no amamos. Qué lindo, Lina. Además que siento que es una perspectiva que nos permite ampliar, ¿no? Ampliar el panorama. Algo así como, pues ya para ir cerrando aquí, y que conozcan cómo arrancaste, pero algo así como cuando le dicen, es que no hay nada bueno ni nada malo, simplemente es. ¿Quién determina que es bueno o es malo? Depende de los ojos que están observando ello, ¿sí? Y eso suena interesante, pero ir profundo, pues empiezan a desligarse muchos conceptos, eh, muchas creencias, empezamos nosotros, pero ¿cómo así? Entonces, no sé, la violación, entonces sería así, no hay nada bueno ni nada malo, y empezaríamos pues muchísima tela de dónde cortar, pero si empezamos a ver que sé que no siempre puede ser inmediato, pero llega un punto en donde de verdad uno incluso a las cosas malas que nos suceden,
en comillas, siempre resulta ser supremamente positivo. Y ahí es donde podríamos empezar a ver que la invitación con lo que nos cuentas hoy respecto a cómo empezaste, una de las maneras de cómo empezaste tú este proceso de transformación interior, digamos, de autoconocimiento más bien, fue reconociendo que eras mucho más que un pensamiento, mucho más que la cantidad de pensamientos, que la cantidad de emociones. Eh, Creo que, digamos que para finiquitar esta parte es, me dices si lo compartes, y es que cada uno de nosotros nos permitamos ir adentro con compasión y vernos Mira, con todo, con las con, luces, con las sombras. solo Y una cosita que dices ahí en cuanto a ir adentro. Mira, yo me he dado cuenta de una cosa. Yo últimamente me he dado cuenta que no hay diferencia. Si tú vas afuera, vas a ver lo que tienes dentro. Y si tú vas adentro, vas a ver lo que se te estaba reflejando afuera. No hay diferencia. Y esto sí, es muy importante porque hay muchos que quieren ir adentro para cerrar los ojos de afuera. Es decir, para huir de lo que están viendo afuera. exacto. Cuando yo me he dado cuenta, tú quieres ir adentro y te vas a encontrar con lo que la vida te había puesto ahí afuera, exactamente igual, solo que más profundo. Así Entonces, es. digamos tú estás viendo afuera una situación de infidelidad y tú vas adentro y lo que te das cuenta es que no tienes ni idea cómo estar contigo mismo. Entonces todo el tiempo estás buscando terceros que te ayuden en esa relación yo-yo. Y entonces viene un tercero. ¿Listo? Y si tú vas adentro y estás adentro, metido adentro y vas afuera, vas a reflejar exactamente lo mismo. O sea, yo creo que en este momento, como humanidad, sobre todos estos 2 meses, Adri, yo he sentido como la intensidad de que no hay escapatoria. En este momento los seres humanos estamos llamados a mirar, simplemente es a mirarnos o a mirar el de enfrente. Ya para que queramos desligarnos de él y pensar que estamos, no sé, juzgándolo. Mira que el otro día le escuché, no me acuerdo quién, creo que a Sergi, que juzgar es ajustar, ¿no? Es como el juicio es tratar de ajustarte a mí, a lo que yo pienso que está bien o está mal, y por eso Sí. te juzgo. Yo te ajusto. Ven, ¿qué es te juzgo? Ven, yo te ajusto para poder integrarte. ¿Por qué? Porque si no te temo, porque si no me veo reflejado, porque si no, ¿por qué juzgamos? Juzgamos porque el otro nos está mostrando algo a lo que le tememos, o Sí, juzgamos súper. porque nos está mostrando un reflejo que no nos gusta. Entonces, Finalmente el ejercicio va a llevar a lo a mismo. lo mismo. Y es, ok, si yo lo que quiero es como ausentarme del mundo, seguimos con el tema, ¿no? Yo creo que vamos a terminar este live a las 4, pero no No mentira. importa, no importa. Eh, um, Cuando yo estaba empezando todo mi proceso como de despertar, yo recuerdo que una vez yo le dije a una de las personas que me acompañaron en ese proceso, yo le dije, no, pero pues si el tema es ir adentro y conectar, pues entonces pues ¿por qué no nos vamos a una finca y ya empezamos a vivir así, autosostenible? Y ella me dijo, no, es que eso no funciona así. Entonces, si el ejercicio que queremos y sentimos que necesitamos hacer es como, me quiero ir, ¿sí? Quiero estar conmigo sola, 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 dale, porque te vas a encontrar y cuando vayas a salir vas a seguir puliendo. Si no sabemos cómo hacer este proceso de adentro, entonces ve afuera y empieza a observarte en los demás, en las cosas que Claro, te ve gustan afuera y en desde las adentro. cosas que no. Pero bueno, me encantó, me encantó, me encantó. Como decían acá, muy liberador, expansivo. Eh, Ahora, Lina, ¿cuándo ya comenzaste tú en decir, pues voy a ayudar a otras personas, voy a compartir esta información? ¿Qué hiciste primero? ¿Hiciste inmediatamente tus redes sociales o cómo hiciste? Vale, esa es una pregunta muy bonita. Mm, Algún día hablábamos con alguien del espacio que te menciono que tenemos los martes, que ellos lo llaman curso, que es un espacio muy hermoso en el que, de hecho, mañana tenemos espacio de invitados, perdóname, yo hago la cuña, pero me parece bonito y es todo el que quiera, mañana tenemos un espacio de invitados absolutamente gratuito, nuestra clase que se lleva a cabo los martes o nuestro espacio los martes, quien lo quiera,
con mucho amor y con mucho gusto le compartimos el link para que entre a las 6 de la tarde, de 6 a 9, y simplemente pues viva lo que vivimos allí y pues simplemente como que comparta ese espacio. Si alguien se siente llamado, pues nos escribe, no sé cómo se hace esto, por mensaje y chun chun, y el equipo ahí nos ayuda. Va. Entonces hablaba con alguien que quería precisamente empezar este proceso, ¿no? De acompañar a otros seres humanos. Entonces me decía, ¿cómo, la pregunta creo que era cómo empezar a curar, ¿no? Entonces yo recordé algo que me pasaba desde que recuerdo, es yo, yo cuando hablaba incluso con mis amigas en el colegio, horas, yo recuerdo que mi mamá me decía, el teléfono es para emergencias, y yo ahí 3 horas hablando, o sea, pero te estoy hablando de hace muchísimos años, el teléfono de la casa, todas contándome su tema o las rupturas amorosas, que en esa época pues era lo que nos movía y tal. Entonces pasó un momento en donde yo me doy cuenta de algo y es, yo realmente nunca veía error. Es decir, como que me contaban como hice esto y le dije esto y tal. Y una pregunta muy común mía era como, bueno, ¿y cuál es el problema? No, pues cómo no ves que el problema es esto, ¿por qué pasa esto? Entonces empecé a tener como una actitud muy de, vamos a mirar, vamos a mirar, ¿qué, cómo es esto? Siempre ha sido muy inclusiva, vamos a mirar, ¿sí? De dónde hiciste esto, en esa época utilizaba cambiar el por qué para el para qué, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto es muy importante. Yo algún día estaba trabajando con una entidad del Estado porque se me fueron dando siempre, yo nunca pedí una entrevista de trabajo, sino que siempre se me fueron dando como los espacios a partir de la universidad, las prácticas, chun, 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 y fui haciendo como conexiones y fui siguiendo un camino que además, debo confesar, no estaba muy convencida. Yo creo que eso te lo mencioné la vez pasada. Yo en la universidad decía, yo jamás voy a hacer terapia, con todo el respeto, la gente está muy loca. Yo en la universidad recuerdo que yo decía que yo quería hacer psicología deportiva o que quería ser organizacional, porque pues que yo nunca iba a hacer el uno a uno ni terapia. Recuerdo mucho eso. Eso para las personas que nos ven que están empezando pues como su camino, para que sepan que lo que dicen como nunca voy a hacer, no sabemos, no sabemos. El caso fue que, bueno, en ese camino yo recuerdo que hubo un día en donde yo estaba dando un taller en unos jardines, recuerdo mucho, me bajé del cosito, era un salón comunal, un atrio, no sé cómo se llama, tarima, me bajé de ahí y viene una persona, yo no tenía tarjeta profesional todavía, y me dice, ay, yo necesito terapia contigo. Yo como, primero yo siempre decía, yo no voy a dar terapia, tal. Y fue algo que se me despertó, en donde esa persona me cortó brevemente. Recuerdo perfectamente sentadas en una silla Rimax en la esquinita de un lugar que además me hicieron fila otras personas para contarme sus cosas particulares después de un taller que di. Y recuerdo que yo veía a esa persona y yo sentía que no había nada malo con esa persona. Es decir, yo no veía nada que curarle. Yo no veía ningún problema. Ella me estaba contando una situación que le estaba pasando con su hijito del jardín y yo solamente veía con mucha claridad cómo era de lógico lo que estaba pasando. Eso era lo que pasaba, yo veía lógico, ¿sí? Voy a contar un poquito de la situación. Entonces, sucedía que ella había durante mucho tiempo repetido como, no, tu papá es un ta, 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 tu papá es un tal por cual, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces él era un niño y el hijito, y entonces había empezado a tener un comportamiento muy agresivo con los otros niños, hombrecitos de su salón, y además empezó a tener un comportamiento súper raro. Creo que el chiquis tenía como 3 años o algo así, y empezó a tener un comportamiento en donde se pegaba la cabeza contra las paredes, en donde se rasguñaba, se hería el mismo cuando se ponía muy mal genio, lloraba y se rasguñaba los cacheticos. Bueno, entonces yo recordaba en ese momento sentir como había mucha claridad en donde toda la rabia que yo tenía con el masculino estaba reflejándose en la expresión masculina que ese chiquito cuando tiene 3 años y estaba saliendo a ese mundo más exterior, internamente se estaba manifestando. Entonces, desde ahí hubo como una claridad muy grande en donde acompañar a otros significaba no ver los rotos, nunca, no ver algo que sanar, no ver algo que arreglar, no ver algo que, ¿me entiendes? Era ver con mucha lógica lo que estaba pasando por una sola razón.
yo estaba mirando desde una silla privilegiada. Yo no veía más porque ya no pudiera ver. Yo veía más porque yo estaba en un palco. ¿Y cuál es el palco? Yo estaba fuera de su situación. Y al estar afuera de su situación, daba una mirada que ella no tenía. En ese momento tan clara. Y ahí, y ahí, lo que me di cuenta era que la terapia era simplemente regalar otra forma de mirar la vida. Y ya está. Era simplemente otra forma. Ni siquiera una forma de cambiar tu vida. No, una forma de mirar Mira, aquello que ocurría con otros ojos. qué bueno. Entonces, en ese instante, Adri, yo me di cuenta que yo podía acompañar a otros en su camino precisamente porque no quería ni arreglarlos, ni sanarlos, ni curarlos, sino que simplemente quería amarlos completicos en la situación en la que estaban para que ellos recordaran cómo podían amarlos ellos también. Es muy sencillo. Cuando tú sientes, cuando tú sientes una mirada de amor, recuerdas el amor que eres. Y eso me pasó a mí mil veces, no solamente con mis maestros, principalmente con mi papá y mi mamá, principalmente con ellos. Hubo, claro, como todas las relaciones de padres y madres, alguien se imaginará, no, tuvo los papás de la caja de cereales, perfecto. No, 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 no. Si lo miramos desde afuera, yo tuve una mamá que estuvo enferma hace 16 años, en hospitales, meses internada, súper ausente por su enfermedad. Tuve un papá que desde los 2 años se fue de casa, venía esporádicamente, a veces decía que venía y no llegaba. O sea, si queremos ir a mirar, ¿no? Como la situación de papá y mamá, alguien dirá, como no, pues tuvo la vida. No, no, no. Tuve unos papás y mamá estándares, normalitos, pero después hubo un momento en donde me di cuenta como ellos, desde donde estaban sentados, me regalaban la mirada de amor que podían. Y eso me permitió a mí mirar con amor al otro. Entonces en terapia, yo hice 12 años de terapia individual. Y esos 12 años fue simplemente sentarme a que alguien me contara desde las cosas más impresionantes que tú te puedas encontrar, Claro. como las cosas más sencillas, y empezar a mirar con esa, ojo, esto para quien de pronto está en este proceso de empezar a acompañar a otros, cuidado. No, no significa que había momentos en donde yo decía, oh, ¿en serio hiciste eso? No significa que yo no reaccionara humanamente, sino que todo era como, oh, sí, qué perfecto. No, no era postizo, era en la genuinidad más genuina, porque además quien está en clase conmigo sabe que, ¿no? O sea, además a veces los molesto, los regaño y digo, no, pues 5 años estudiando conmigo y vea lo que hace, o sea, como molestando, pero esa genuinidad lo abarca todo. Abarca tu juicio, abarca tu sorpresa, abarca tu miedo. Claramente atendí personas en donde yo decía como, oh, ¿qué es esto tan miedoso? Pero detrás del, yo, ¿qué es esto tan miedoso? Había siempre una posibilidad de entender que eso era, que, que esto era incluible. ¿Me entiendes? Es como que cualquier persona que se me sentara al frente con cualquier situación que se me sentara al frente era incluible, Qué era bello, digno de ser Lina. amado. Y creo Y que así, también, así empezó. qué, qué lindo y qué rico que sea una invitación a que hoy quienes estemos escuchando eh, pues esta conversación o este video para quienes lo vean después, es a quién necesitamos empezar a ver de manera diferente, con ojos diferentes, tal vez a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, a tu vecino, a tu hijo, a tu mascota y por supuesto a quien te vas a encontrar cuando te mires al espejo, ¿no? ¿Sabes? Lina, me Y ahí encanta. déjame decir una cosita chiquita. Cuando tú me dices, ¿a quién necesitamos empezar a mirar? Yo diría, lo primero que se necesita mirar con amor es la mirada que hay hoy. Esto es muy importante. Es como que tú tienes unas gafas verdes, ¿va? Vamos a decir que si las gafas verdes eran las, Ya, ya. las gafas de la exclusión, lo voy a poner así, las gafas de la exclusión eran las gafas verdes. Hay gente que luego se pone las gafas rosadas, que son las gafas del amor, y empieza a mirar inclusivamente. Pero ¿qué pasa? Las gafas verdes eran muy importantes, necesarias, auténticas y perfectas. Entonces, antes de tratar de intentar mirar a otro, yo, yo permitiría darme cuenta por qué veo como veo y entender que hay un sentido que no necesariamente es coherente, que no necesariamente me gusta, que no necesariamente entiendo, pero que es un sentido que tiene un sentido universal, que nada tiene que ver con tu personaje, no es un sentido personal. Pero en ese sentido universal está la sabiduría. Y la vida es pura sabiduría, Adri. Entonces,
las gafas verdes de la exclusión con la que tú estás mirando hoy, a tu marido. Por ahí, recientemente poníamos una invitación en donde decíamos, ay, a ver si me acuerdo, parafraseos, algo así como una frase que sacamos de clase, que era algo así como, le pregunté a la vida uf, cómo puedo querer lo hacer lo que quiero. Le pregunté a la vida cómo puedo hacer lo que quiero. Y la respuesta de la vida fue, empieza por querer lo que haces hoy. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque alguien respondió, no, pues lo primero que se debe hacer es, debemos cambiar lo que hay hoy. No, 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 no. El cambio, Adri, jamás llega por fricción, jamás llega por pelea. Si bien aún en terrenos hacen visibles cosas, el cambio, lo que yo integro como cambio, y vuelvo y digo, esto es una posibilidad, no una verdad, el cambio no es voy de un lugar a otro. El cambio realmente en la vida no es miro de una manera diferente a quien sea que tengo al frente, no es voy de mirarlo a voy a mirarlo a B. No, el cambio es cuando yo me doy cuenta que mi mirada es completa. ¿Qué quiere decir? Cuando yo incluyo A y B. Es, si yo en este momento estoy mirando a mi esposo como un mal geniado y me da mucha rabia porque es un mal geniado, no es, lo empiezo a mirar ay, pero tan buenas las cosas que haces y debería valorar eso. No, 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 no. El cambio ocurre dentro de mí cuando yo veo a mi esposo mal geniado y amoroso. Hago un amasijo y me doy cuenta que ese ser completo, perfectamente unido, amasado con su mal genio, con su bondad, con su amor, están diseñados para mí en este instante, o para que yo me quede, para que yo me vaya, pero sobre todo para que yo me vea. Entonces, el cambio no es ir de A a B, el cambio es sumar A más B, porque ahí estaremos en una expresión de conciencia más amplia en donde el dolor de la exclusión ya no se hace visible. Y se expande. Tu mensaje es Total, es súper diferente valioso. A o B, es muy diferente a más B, porque si tú sumas A más B tienes dos territorios ganados y Sí. estás libre. Lina, por acá nos dicen algo. Ese es un mensaje de los emprendedores, porque haces lo que quieres y lo haces feliz. No, mucho cuidado con los emprendedores. Por favor, no intenten emprender emprendimientos felices. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque además el que se llama emprendedor sabe que está caminando un camino no transitado antes. El que se llama emprendedor sabe que está caminando en una dirección. Yo lo voy a poner así. Es como, ¿has visto cuando entramos al monte y hay unos caminitos ya como hay unos pasitos que han hecho, exacto, y hay otros caminos en donde la maleza está toda completica, o no me gusta llamar la maleza, la naturaleza está toda completica. Y hay pedazos en donde hay maticas venenosas y donde hay animales y en donde... Listo. Entonces, el que se llama emprendedor sepa que usted está empezando a ir a hablar con esas plantas para entrarse en ese monte y decir, hey, me dan permiso de caminar por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo a la vida, hey, me gustaría caminar por aquí. Y entonces, ¿qué pasa? La vida le va a decir, no mucha gente lo ha caminado, vamos a conciliar los dos. Y entonces, a medida que van caminando ese lugar donde no han caminado, esto es muy importante, emprendedores de la tierra, nunca nadie emprende una cosa que no es. Tú emprendes lo que tú eres. Así que tú jamás pienses que el camino del emprendimiento es un camino que tú haces como para afuera. El un mensaje gordo, te adoro, está ahí Gabriel y mi esposo y un poco de ahí de los de la barra. Un saludito. Entonces, mi amor, gracias por siempre estar ahí apoyando. Entonces, lo voy a poner, por eso llegó este mensaje para ponerlo ahí. Mira, todos somos emprendedores de algo. Yo te voy a contar. En este momento en mi relación de pareja, yo estoy haciendo consciente claramente que yo soy una emprendedora del amor entre pares. ¿Qué quiere decir? Mi abuela y mi abuelo tuvieron una relación hermosa de 70 años juntos, en donde ella, desde la organización sistémica que ellos tenían, era casi la madre de mi abuelo. Era una relación muy maternal, era un amor muy maternal, ¿va? Bien, les funcionó, está perfecto, muy chévere. Para ellos era así y ya está, porque permitieron esas dinámicas, porque así lo permitieron llevar, porque todo está bien. Segundo, los amo, como pueden ver ahí la barra activa. Luego viene mi madre, en donde mi madre empieza la relación con mi padre, el matrimonio y tal, no le funciona, y mi mamá luego decide tener un camino de soledad y decide estar sola.
Entonces venían esos dos ejemplos y esos eran los caminos transitados en el bosque de mi familia. Sí. Yo acabo de tener un emprendimiento. Actualmente, con mi esposo, después de tantos años de casado, me doy cuenta que soy una emprendedora en un camino que no se ha caminado, que es tener un par. ¿Y qué es tener un par? Tener un hombre al que le puedes pedir cosas, al que también le puedes dar. Y esto es muy importante. Vuelvo. ¿El cambio qué significa? El cambio no significa lo voy a hacer opuesto. Ojo, ojo que opuesto y diferente son dos cosas distintas. Opuesto es lo voy a hacer opuesto a mi abuela, entonces yo no voy a ser la mamá de mi pareja y entonces cuando yo tenga actitudes maternales, tini, me pego mi calvazo para... No, es diferente, significa tomar el camino de mi abuela y cuando me vea, porque además fue pucha, yo materno un cactus. O sea, mis relaciones son muy maternadas, además, porque ante la ausencia de mi mamá, en algunos momentos quien me crió fue mi abuela. Entonces, yo te materno lo que tú quieras. Pues es que yo te puedo maternar, pero lo que tú me digas. Yo te materno un ascensor, por una cosa que pasó en el edificio relativamente hace poco tiempo. Entonces, yo empiezo a maternar a mi esposo. Hay días que me doy cuenta que estoy maternando a mi esposo y entonces, como que mi amorcito, y échate el bloqueador y parezco una mamá. ¿Qué pasa? Si yo cojo opuesto y yo digo, no puedo hacerlo, tal, no sé qué, entonces voy a empezar a tener rabia, voy a empezar a actuar de una manera totalmente diferente. Ahí lo menos que va a haber amor, ni de maternal, ni de pares, ni de nada. Sino que yo en ese momento me reconozco y digo, uy, hoy estoy muy, muy María Alicia, que es mi abuela. Ya está. Eso es una forma de amar. Va. Ahora, otros días estoy muy crispy. Y es como que él me amor tal y yo, y como que todo estoy, y no quiero que me toque, y no quiero que me hable. O sea, mi esposo, la medalla, la medalla. Y entonces, sí, y entonces hay otros días así, y entonces inmediatamente digo, hoy estoy muy Marta, que es mi madre. Y me doy cuenta que estoy muy en soledad, y quiero mis espacios. Va. Cuando yo sumo a Alicia más Marta, existe Lina. Esto es muy importante. Que sepas que tú eres la suma de tu abuela, de tu madre y de todas las de atrás. Por lo tanto, tú tienes un mundo de posibilidades y formas al amar. Ahora, como no tengo referente para saber cómo amar entre pares, estoy emprendiendo. Y como estoy emprendiendo, retomo con lo que decía. El emprendimiento no es un camino de felicidad. ¿Por qué? Porque al ser un, un camino no transitado, tú todos los días piensas que lo estás haciendo mal, que no sabes para dónde es, que si hubieras hecho esto, hubiera pasado esto, ¿qué tal? Y ahí es donde tú tomas por un segundo respeto a los que han caminado antes. El que emprende, por ejemplo, en contra del sistema, no recuerda que el sistema algún día fue un emprendimiento y no puede tomar la sabiduría que existe allí. Porque el sistema algún día empezó con los mismos pasitos tan agitados que estás dando tú. Entonces, no es un camino a la felicidad en el sentido en el que es un camino muy, muy interior. Que tú sepas que tú emprendes lo que tú eres. Así que si tú hoy estás haciendo vasitos de helado y ese es tu emprendimiento, o si estás haciendo terapia específicamente de barras, bueno, de ángeles, voy a decir algo más específico, que tú sepas que eso que tú llamas un emprendimiento es incluso para adentro. Por ejemplo, un emprendedor que esté trabajando con ángeles siempre, siempre tiene que empezar por preguntarse a quién tengo en el cielo que quiero tocar, conectar, amar, abrazar. Siempre, siempre, inmediatamente. ¿Por qué? Porque quien quiere conectar en el cielo, si bien tiene un llamado interior, tiene una necesidad básica por cubrir. Alguien que quiera emprender con ángeles, tiene que buscar que quiere un contacto con el cielo porque extraña un pedacito de cielo. ¿Va? Por ejemplo, se me ocurre ese, pero te puedo decir todos los ejemplos de gente que tocó mi consulta en algún punto y yo me di cuenta desde dónde. Entonces, porque si yo tengo cubierta esa base, lo que haga sí será un regalo para los demás. Y ojo, cuando algo es un regalo para los demás, Adri, con esto ya cierro, que esto es muy cotorreo y no te deja hablar. Cuando algo es un regalo para los demás, esto es muy importante. No cuando yo busco regalar algo, sino cuando yo doy lo que soy, porque ahí no hay duda, ahí no hay error, ahí no hay problema. ¿Y por qué lo puedo regalar? Porque lo estoy siendo. Entonces yo cuando regalo algo para los demás, no cuando digo como, hoy qué les voy a regalar, tal, no sé qué, no, es como, hoy esto estoy siendo, y entonces por eso cada persona se conecta específicamente con ese y no con otro. Por eso en Medellín, por ejemplo, que es donde yo estoy, en Medellín hay tantas personas que trabajan con ángeles, tal, no sé qué, y hay uno que, tú vives en el mismo barrio, por ejemplo, que se llama Laureles, y hay uno que vive en Envigado, que está al otro lado de la ciudad, y tú te conectas con el que vive al otro lado de la ciudad y no con el que es vecino tuyo. ¿Por qué? Porque
ese que está haciendo esa persona tiene un alelo de conciencia, tiene algo que a ti te refleja y tú dices, eso me gusta. Y ojo, esto es muy importante para cerrar, a los emprendedores. La gente ni te sigue ni te compra casi nunca por el producto. La gente te sigue o te compra por la experiencia. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos financistas y demás. ¿Y cuál es la experiencia? La gente no quiere ser como tú. La gente quiere permitirse ser, así como tú lo haces. Entonces, por favor, confía en tu autenticidad, pero al 200%. ¿Por qué? Porque lo que ilumina a la gente realmente no es el producto que tú vendes. Si, incluso si tú eres el producto, no eres tú como te vendes como producto, sino es que tú te diste el permiso de hablar de esto que te mueve el alma. Y entonces otros empezarán a escuchar su propia alma. Hablar de eso, ¿cómo? Así es, me encanta. No pudiste haber hecho un mejor final. Lina, así es, creo que realmente ha sido eh, un espacio muy bello, de muchísima conciencia, definitivamente invitados a volvérselo a ver, porque a la primera quedan cositas así, cuando ya vas a sentir y vamos a sentir y vamos a ver la realidad diferente. Te agradezco un montón por lo que haces, te agradezco un montón por el tiempo. Obviamente se nos queda corta, yo te dije por ahí hasta las 4 de la tarde, porque digamos que hay otros puntos que serían muy interesantes también, digamos, ponerlos en la mesa, puntos que tienen que ver con, digamos, con redes sociales, de cómo lo manejas tú, ya como en términos de negocio, como qué has hecho, ¿sí? Si en algún momento sientes que podamos hablar más sobre esto y llenar. Déjame dar dos ideas sobre eso. Yo no sé si tú tienes afán, pero yo no. Yo planeé mucho tiempo porque tú haces preguntas que me encantan, que no me hacen, que no me hacen. Por eso me gusta entrar ahí. Si tienes que ir a pagar el proveedor, yo te entiendo. Pero voy a dejar solamente dos ideas ahí, Adri. Y, y las dos ideas son, la primera, mira que hay una cosa muy linda con las redes sociales y es, yo siempre voy a las bases. Yo nunca doy como respuesta, ¿sabes? A mí una de las cosas que más me gusta de Krishnamurti es, tú ves a este tipo, señor hermoso, que le debemos tanto, o que le agradecemos mejor tanto. Krishnamurti nunca te da una respuesta. Krishnamurti solo se hace preguntas. Krishnamurti tiene para ti miles de preguntas. Y me doy cuenta de la cantidad de preguntas de las que yo estoy llena que me encantan. Entonces cuando tú me dices redes, yo les hago una pregunta. Antes de las redes sociales, ¿qué existe? Las redes nucleares, las redes familiares. Así que muchas veces la gente no tiene ni idea y pasa por alto cómo su comportamiento, desempeño o lo que sea que ocurre en sus redes sociales empezó o empieza a comportarse de la manera en la que esa persona maneje sus redes familiares integrales nucleares. Entonces, he escuchado reclamos como, por ejemplo, vuelvo y te digo, en los espacios de consulta o en los espacios del espacio de los martes, en donde me hacen muchas preguntas, había alguien que precisamente tenía este tema con las redes sociales y era como que no podía subir de seguidores o qué sé yo. Y vende un producto físico. Pues no quiero como exponerla, entonces no quiero contar lo que hace, pero pues vende un producto. Ya. Entonces, ella fue impresionante porque entonces empezamos a mirarlo y claro, el padre simbólico, o sea, una cosa es tu papá y otra cosa es el padre. Todos tenemos un papá y un padre. El papá es ese señor que dio ese material genético porque tú estés hoy aquí y tal, no sé qué, con el que algunos se relacionan, chévere, y otros no. Eso es una cosa. El padre es la imagen que tú tienes de la energía masculina dentro de ti, que tiene que ver con la exposición, tiene que ver con hablar en público, tiene que ver con la expansión, tiene que ver con la capacidad de viajar, con un montón de cosas más, con el juicio, la norma, la manera en la que tú te juzgas es con la manera en la que tú quisieras que hubiera estado para ti ese padre o estuvo y fue muy severo, en fin. Además porque el padre puede ser una mamá muy severa que tú asumiste como padre y bueno, no me vas a expandir ahí, expandir ahí, pero esta persona tenía una situación y era que no llevaba la cantidad de ventas que quería. Ella quería una cantidad de ventas más y pensaba que lo lograría con más seguidores para poder hacer más ventas. Bueno,
Entonces, para irme a algo muy práctico, porque me Me gusta dejar encanta. algo práctico. Sí, me gusta. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona empieza a darse cuenta que tenía una muy mala relación con su padre, que todo el tiempo tenía mucha rabia, mucho juicio, y además de eso, no quería que en su entorno más, o sea, como en su familia, se enteraran de lo que hacía, porque se sentía juzgada. Entonces, ¿qué pasa? Y es como, yo quiero que mis redes sociales se enteren, pero mis redes familiares no. Momento, momento, porque red es red. Y si los cimientos de tu red social tienen que ver en alguna medida, vuelvo y digo, no son verdades, son posibilidades, explórenlas, pregúntense. Y si tu red social está cimentada bajo la manera en la que tú ves y percibes a tu red familiar, y ojo con esto, que no dije la manera en la que ellos te ven a ti, sino la manera en la que tú lo ves a ellos, que es muy diferente, porque la manera en la que tú los ves a ellos puede no tener nada que ver con la manera en la que ellos te vean a ti. Entonces, esta persona nos fuimos a hacer un ejercicio muy sencillo en donde ella cierra sus ojos y se da cuenta que había depositado en su padre y en su familia el miedo que ella tenía a ser llamada diferente, hippie, bruja, qué sé yo, porque ella se había permitido trabajar con la luna, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en el momento en el que hacemos ese ejercicio, esa persona en una semana, cosa que yo no sé eso en términos de medidas como sea, subió 9,000 o 10,000 seguidores, que por lo que entiendo es exacto. Yo, la verdad, no sé mucho de redes sociales porque me la paso más trabajándome en las familiares. Entonces, aquí en las redes sociales está un equipo de trabajo que es quien se encarga de ello. Entonces, me pareció muy hermoso porque es simplemente caminar la manera en la que ella se percibía. Y ella se percibía como haciendo algo indebido. Y ella se percibía como que pensaba que le iban a juzgar. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en el que ella cambia esa forma en la que ella se estaba percibiendo, sus familiares empiezan a acercarse, a preguntarle por su emprendimiento, por su cosa, y ese fue el detonante para que muchas personas en su red social se animaran a Me hacerlo. encanta. Entonces, eso en cuanto a redes sociales. Y en cuanto a negocio, recuerdo algo muy chiquitico. La, piense cada quien que está en un emprendimiento, en su situación particular. Piense cada quien, por ejemplo, cuando va a pagar el recibo de la luz, ¿cómo lo paga? Es muy importante. Lo paga como, oh, gracias, no sé, acá se llama FM, no sé ni siquiera, gracias compañía del Estado que me cobra esto, qué rico, que me des la luz, tal, o lo paga como, oh, ¿cómo se subió eso? Sí. No sé qué, O- sí, por ejemplo, ¿no? Otra vez hay que pagar esto. O sí, o por ejemplo, cuando le están pagando a, no sé, unas artesanías en la calle, ¿cuánto vale esto? Entonces, no, 2 pesos. 2 pesos y no me le bajan 1,5, tal, no sé qué. Bueno, esto más allá de cómo yo trato a los otros, tiene que ver con algo muy importante que yo expliqué en una clase que llamamos la clase del dinero. Y es que el dinero es una energía y se imprime con lo que tú le quieras imprimir. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás pagando el recibo de la luz, como, maldito, tal, no sé qué, el dinero sale con esa energía y escucha esto, todos los que están escuchando. Esa energía que tú le acabas de imprimir al dinero será la energía con que él retorne a ti. ¿Qué quiere decir? Que el dinero sale, va a esas empresas públicas, tal, no sé qué, hace toda una vuelta y luego de pronto un trabajador de esa empresa pública iba a venir a tener una terapia contigo y entonces cuando te va a pagar y adivina cómo te va a pagar. De la misma manera con la energía que tú imprimiste. De ti sale la energía que le imprimes al dinero y con la misma energía regresa. Entonces, si yo soy consciente de eso, no estaré angustiado y triste porque regresa a mí el dinero de una energía tan dolorosa si acabo de darme cuenta que yo lo mandé con esa energía. Entonces, es muy importante y si hay muchas claves y cositas específicas que podemos entrar a mirar ahí, pero es muy sencillo. Sí. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior y cuando haces eso dejas de tratar de cambiar lo que está afuera y te das cuenta que no hay error con lo que hay adentro. Punto. Ojo con eso. No es que entonces empiezo a cambiar adentro, no, es que empiezo a mirar con amor que todo lo que está adentro es correspondiente. Así Tu es. mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior y cuando sabes eso dejas de tratar de cambiar el mundo en el que vives y empiezas a amar el mundo que eres porque ese es del que emana la vida que vives. Y ya sí me callo el piso. No, Lina, no, muchísimas gracias.
no, no era fan. Primero, pues era respeto también, porque digo que es media hora. Segundo, porque la verdad no quería que fuese a pasar lo que pasó la otra vez. Perdón, Ya perdón. está en 16% y yo, tranquila, no va a pasar nada, todo va a quedar grabado. Pero nada, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron aquí súper pendientes. Gracias, gracias de verdad, Alina, por ti, por todo lo que nos has entregado. Y pues nada, seguiremos este caminito. Sé que en algún momento nos volveremos a ver. Y bueno, ya mismo voy a dejar aquí grabado, lo subo luego al canal de YouTube de Luces para tu Alma. Y pues nada, que sigamos en Y queda, este me camino. preguntan que si queda aquí, en tu cuenta queda Sí, aquí. queda aquí en Luces para tu Alma y también lo subo al canal de YouTube de Luces para tu Alma, si de Vale. pronto les queda más fácil ubicarlo. Yo te agradezco profundo, Adri, tú no te imaginas como la perfección de todo, ¿no? Yo cuando algo así pasa, agradezco profundamente. Yo en estos días había estado en esas épocas que le dan a mi humana de cuestionar si es necesario, visible, si es funcional lo que estoy en este momento entregando. Y justo llega tu invitación para que hoy yo me disfrute de la manera que me disfruté este espacio contigo y recuerde que hay la posibilidad de entregarlo independientemente de que sea necesario o, o benéfico y simplemente por el disfrute que experimento cuando lo hago. Así que no te imaginas cómo, y para todos no se imaginan cómo cada lucecita hace parte del alma y cada ser le suma un pedacito a eso que somos. Así que gracias a ti por lo que haces y por lo que permites que la vida haga a través de ti. Gracias, Linda. Gracias, gracias y gracias a todos por tanto amor, de verdad, bellísimo. Y bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Los espero en otro espacio de historias inspiradoras aquí en Luces para tu Alma. Besos. Chao.